con algún que otro matiz. Lo que sí es cierto es que al elevar las conclusiones a definitivas, pues obliga a esta defensa a tener que defenderse por vía informe porque el tribunal puede condenar en ese caso. La sentencia de la audiencia, un supuesto de un policía local que detiene a un señor por seguridad vial porque va circulando a varia velocidad, huye, se salta a los rojos y una vez detenido, sin que se resista, le comienzan a dar golpes y patadas. Pues bien, esta audiencia suele por el 530 y el Supremo lo confirma, porque no se han violado los plazos de detención ni ninguna otra garantía constitucional, y por el 537 porque hubo una lectura verbal de derechos. La sentencia del Supremo 701/2001 de 23 de abril trata del supuesto de guardias civiles que se personan en un pub para comprar unos requisitos administrativos y uno de ellos tiene un altercado con el propietario y con otros dos y se caen al suelo. Al final lo coge, lo detiene, se lo lleva, le agrede en el coche, le pega y una vez que lo deja afuera, bueno, aparte de insultarlo, va por el otro y luego va por el otro. A los dos le pega al final. En instancia se le condenan por 3 faltas de injuria y 3 faltas de lesiones. Y el Supremo lo que dice es, no, falta de lesiones no, aquí hay un delito de torturas, pero no de detención ilegal, porque literalmente dice, no surge la ilicitud por el hecho de que los detenidos sufrieron torturas durante su privación de libertad, porque eso es un delito autónomo, son torturas y la detención estaba claramente justificada. Y por último, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 20 de noviembre del 18, confirmada por el Supremo, la 1200, habla del jefe del grupo de atracos que ordena a 4 mozos de detener a un sospechoso porque considera que ha cometido un robo. Pues bien, se detiene ese sospechoso por parte de los 4. Esto sí que ocurre así. Van a su domicilio y nada más salir le propinan una auténtica paliza. Lo meten en el coche. Dentro del coche uno de ellos le mete la pistola en la boca. Le dice, habla, según ellos, para que confiese. Lo sacan del coche, le pegan otra paliza y luego lo llevan a comisaría. Lo dejan toda la noche y a las 12:30 de la mañana se dan cuenta que se han equivocado. Y cogen, le piden perdón y dicen, bueno, vamos a instruir al atestado y ahora te vamos a leer los derechos y te vamos a tomar declaración. Pues bien, ¿qué dice el Supremo? Que no hay 167, no hay 530 porque no se ha incumplido ningún plazo de privación de libertad y un agente siguió la placa policial cuando se le detiene a este señor porque estaba la gente obviamente quejándose, ni 537 porque se le leyeron los derechos y tuvo letrado. Ojo, se le leen los derechos y tuvo letrado cuando ya se dan cuenta de que se han equivocado. Es verdad que luego el Supremo sí que condena por el 167 por la detención de su mujer, que obviamente no tenía nada que ver. Pero aquí, ¿qué quiero decir con estas 3 sentencias? Porque estamos en una cuestión de estricta susunción jurídica de los hechos. Entonces aquí, aunque sea cierto lo que dice el Ministerio Público en su escrito de acusación, no podemos ni aplicar ni el 530 ni el 537 del Código Penal. ¿Por qué? Porque en primer lugar se identifican los 2 guardias civiles. Es algo archidemostrado. Lo dice tanto el señor como su mujer. Lo conocen a los dos. Claro que conoce a hace 10 años y también a mi representado, que sabe que siempre va con él, pero es que encima la mujer de también tiene el teléfono en carga. Además, le informan de los hechos que motivan la detención, tanto a él como a ella, la requisitoria de la audiencia. Es decir, ahora dirán lo que quieran, pero dijo claramente que le dijeron el motivo, sí, que quedaba algo pendiente en Madrid, eso en comandancia, y luego en sede judicial, sí, que tenía una requisitoria en Madrid. Se les informa de estos hechos no solo a la mujer, sino a la abogada, a la que llama delante de ellos, que le dejan llamar, es decir, una detención inmediata. Pues no, la abogada ya llama a esta señora, explica la situación, pero es que también llama después al teniente. ¿Qué pasa? Que obviamente no les dice el teniente, le dice a mí que y no les pasa a los agentes, pero claro que el teniente tiene conocimiento de estos hechos desde el día 8 de febrero, donde tuvo que contarle doña cuando lo llama con detalle lo que ha acaecido, es decir, lo llama, le he preguntado y dice que solo le cuenta que le detienen. Vamos a ver, si le detienen con esa paliza y de esas formas y tal, lo normal es que si tienen tanta confianza y tienen su teléfono, decirle, han detenido a mi marido, le han pegado, le han propinado una paliza, mira lo que ha pasado. No. En el folio 17 del atestado, el propio teniente dice que a las 10:45 le llaman y explica perfectamente todo. Dice, recibe llamada de la esposa, luego de la fiscal antidroga, luego le llama el teniente, le da la orden para decir, oye, mira, no hay nada, con lo cual
libertad. Bueno, no hay nada, había una requisitoria, 408 del Código Penal por no comprobarla, pues obviamente un dolo reforzado. Lugar está en el tiempo imprescindible en el puesto principal, es decir, se hacen, y por eso se pidió el listado de llamadas que se denegó por la sala. ¿Por qué? Porque lo que se quería corroborar era que se habían hecho llamadas al juzgado y también a la Audiencia Nacional para ver esas horas. Pues efectivamente se lleva, se comprueba, se llama a todos, le dicen, pues mire, este sí, está bien, sobre todo ante las circunstancias de recibir un auto de libertad que dice, pero ¿cómo puede ser si hay una requisitoria vigente? Pues llaman a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional no sabe contestar. Por desgracia, lo que no puede decir es la Audiencia Nacional, no, vamos a hacer la comprobación con la Embajada, porque entonces, ¿qué sentido tiene? Si está en el SIRAG, se dice en el SIRAG es que es vigente, entonces ¿para qué hacen la comprobación en la Embajada? Porque el teniente, el instructor del atestado, cuando va a detener, que tiene 3 días después, también llama a la Audiencia Nacional para comprobar si está vigente? Quiere decir, por supuesto, hay una lectura de derechos. Yo poco puedo decir, lo dijo 2 veces en sede de instrucción. Por supuesto, el 537 tiene que ser un tipo doloso. Es cierto lo que dice el Ministerio Público, él no acusa por el 537, pero se exige que sea doloso y un dolo reforzado, no cualquier otro dolo. Pero aparte de esto, la versión para la inicial, por supuesto, porque en instrucción desde luego dice, pues la que dice en instrucción, que ya he relatado ante el instructor, le he dicho, porque es la única declaración en la cual no vienen las preguntas, preguntado, vienen todas, ¿por qué esa no? Yo no me voy a entrar ahí, pero desde luego es incompatible que sin mediar palabra se le detenga cuando su mujer, en la misma comandancia, está diciendo que se le están exhibiendo. Es incompatible esa detención abrupta con exhibirle el auto de libertad, con dejarle llamar a la abogada, con decirle, oye, llámanos. Tuvo que existir algo de resistencia. Si este señor ha dicho que tenía miedo, que estaba asustado porque pensaba que eran unos secuestradores, que le iban a secuestrar, y luego cuando se da cuenta que es la policía, dice que no tenía ninguna causa pendiente, claro que tuvo que haber resistencia. Obviamente por eso se le ponen las esposas. Las esposas se le ponen, y no se le ponen por delante, se le ponen por detrás porque estamos ante un coche que es camuflado. Ese coche camuflado no tiene una mampara. Los 530 ni muchísimo menos. Respecto a la información que también decía el Ministerio Público, que la detención se produce para sacar la información y entonces se le pone en libertad, y ese es el motivo. Pues no, pues si se mira en la causa ya se ve que el día 7 hay una es decir, antes de la detención ya quieren ir a detenerlo y se informa claramente que es por una requisitoria que hay, es decir, muchísimo, igual que otra persona tiene muchísimos más medios para sacar información que no detener en plena calle a una persona y llevársela para... Si eso fuese así, sería un delito de omisión del deber de perseguir delitos, porque la detención estaría justificada. Es decir, usted tiene una requisitoria, le detengo y ahora lo dejo en libertad si me cuenta lo que quiera. Sería un 408, pero tampoco se nos ha acusado de eso. Obviamente, lo que quería era granjearse la amistad de los agentes para que le dejaran en libertad, y por eso empieza a contar y a contar. Si no, no tiene otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que deberían, aparte de la animadversión que ha mostrado este señor, qué es lo que deberían haber hecho mis representados? Pues mis representados continuar con la detención, instruir al Estado y ponerlo a disposición judicial. Lo que viene a decir la funcionaria de la Audiencia Nacional, si está en el SIRAG, es que está vigente. Pues ya está. Si hubieran continuado con esa detención, no estaríamos aquí. Y si la Audiencia Nacional hubiera confirmado en ese momento que estaba en vigor, pues tampoco estaríamos aquí. Por fin, ¿qué es lo que hacen? Pues, a mi juicio, algo muchísimo más garantista, ante la más que peculiar situación, que no creo que se le haya dado a muchas personas, que van a detener a una persona con 2 requisitorias y se le sigue un documento donde dice en una de ellas que tiene un auto de libertad, incompatible que un juzgado ponga en libertad a una persona con otra requisitoria, pues deciden llevarlo al puesto principal para comprobar tanto la velocidad de la Audiencia Nacional, llamando a los juzgados, etcétera. Por si poco fuera, el teniente instructor del atestado da orden al teniente de mi defendido y su compañero para ver que por qué lo han detenido, que le ha llamado el fiscal, que le ha llamado a la mujer y que este señor no tiene nada de... Lo dejen en libertad. Es decir, cumplen una orden, que ahora veremos por qué no es ninguna eximente, sino que cumplen una orden, porque lo dice también esta audiencia. Entonces, ante la dependencia de una actuación de terceros, me refiero de terceros, la Audiencia Nacional, que no llega a confirmar, y el propio teniente de la EDOA, pues la disyuntiva a plantearse es: ¿procede dejarlo detenido hasta el lunes?
lo dejamos hasta el lunes. Esto es lo que piensa esta defensa, que si se hubiese hecho así, pasa a disposición judicial, lo hubieran metido en prisión preventiva, estupendo, pero no estaríamos aquí. O lo dejamos en libertad. Además que así no le costen antecedentes policiales, que este señor obviamente, bueno, ojalá que no, pero podrá tener más causas y cuando, como bien sabe la sala, cuando recibes una causa ya tiene un antecedente policial más por otra detención. Es muchísimo más garantista, además de no tenerlo 2 días en el calabozo y llevarlo sin seguridad ante el juez. Entonces no se puede afirmar que buscaran la situación acaecida de forma voluntaria o a propósito, pero ni eventualmente. ¿Cuál fue el error? El error es no elaborar el atestado. La peculiar situación de no poder mantener su detención cuando ocurre esto, anotan el acontecimiento en la base SINVES el mismo día 8. En el libro de identificaciones se expresan en los motivos. Y el día lunes en la base sigo, por tanto no hay intención de ocultar nada, pero es que esto, aunque hubiera intención, no es delictivo, ni 530, ni 390, ni 408, y no lo digo yo, lo dice esta audiencia en la sentencia 156/2001 de 21 de junio, que es en una fiesta de un pueblo donde se pone las calles, un recinto ferial, y un coche pues decide saltárselo y el policía local le dice que no se lo puede saltar. Bueno, pues sí se lo salta y lo detiene. ¿Qué ocurre? Pues que va, que lo lleva a comisaría y de repente viene el alcalde y los concejales y le dicen al policía local: suéltalo, que ha sido un malentendido y no instruyas nada. El policía local no instruye absolutamente ninguna diligencia, no hace nada, lo tiene 2 horas. Y dice esta audiencia: no hay 530 porque hay una causa por delito, se le ha informado verbalmente de sus derechos, como ha ocurrido aquí, y conocía la razón de su detención, como ha ocurrido aquí. Dice, no hubo actuación judicial, claro que no la hubo. Dice, ahora sí, esta audiencia dice, el policía local debió instruir en su función de policía judicial diligencias. Es lamentable que tenga que hacer caso al alcalde, del cual dependía gubernativamente, pero eso no es delito. Y para esta sala debe preguntarse, si hubieran estado un habeas corpus, ¿hubiera prosperado? No. No hay una lesividad evidente del bien jurídico del 530, sino más bien que la praxis en el devenir de los acontecimientos en su caso pudo ser mejor. Pues si comparamos estas sentencias o las que hemos hablado, pues podrá comprender la sala